Bueno, pues vamos a ver la República Federal Norteamericana. Hay una cosa muy curiosa, que es que Montesquieu no pensaba, ni mucho menos, ni se le ocurrió, ni se le pasó por la cabeza, que en Norteamérica podría instaurarse la democracia. Porque él pensaba que la democracia solo era apta para territorios pequeños. Cita como ejemplo la República Democrática, Venecia, y sin embargo, apoyándose en Montesquieu, es como se constituye esta república, por varias causas, que yo no sé si aquí lo detallo. En primer lugar, que ellos no aceptan la monarquía porque están hartos de la monarquía inglesa. La influencia de la República Norteamericana es de la idea romana, que no tiene que ver con la idea de la república que aparece en Francia, que es más bien la idea griega, porque hay Estado. Si hay Estado no puede haber idea romana. Recuerden ese artículo que a mí me parece crucial, de Dors, de que hay dos tradiciones, que es la romana y que es la de la polis. La romana, aunque él acaba arrimando a la monarquía, pero en otros sitios, pero es republicana, que luego puede haber formas monárquicas dentro de la república o lo que sea. Y en cambio la revolución norteamericana es el triunfo de la polis, porque hay Estado. El Estado es el triunfo de la polis. La polis es sustancial para entender lo que es el Estado, unido a la evolución de la propia Iglesia, etc. En cambio ahí, que es un país nuevo, con territorio nuevo, prácticamente despoblado, de muy fácil penetración hacia el oeste, porque las montañas van, no cortan, no separan el Atlántico del Pacífico, sino que al revés, corren hacia el Pacífico, y que se habían instalado gente subida de Inglaterra principalmente, pero también de toda Europa, huyendo de las persecuciones religiosas, o porque querían ampliar allí su forma de vida. Hubo un momento en los años 1780, prácticamente después de la Constitución de Norteamérica, en que en Europa hubo una tendencia a emigrar allí. Hay pues quienes iban como Owen a fundar su pantisocracia, una especie de comunas, etcétera, que fracasaron. Otros, como Goethe, pensaban haber seguido a Norteamérica, afortunadamente no marchó. Y si hubiera ido, pues no se diría tonterías, a lo mejor, pero se quedó en Alemania. Y mucha gente, había una fiebre de ir a Norteamérica. Y es eso, que era un territorio sin fronteras. La frontera es estatal. Ellos heredan la tradición inglesa, que no es estatista, que es oligárquica, y entonces, como es oligárquica, porque el Parlamento es oligárquico, lo decía Hobbes, rechazan el parlamentarismo, influidos por Hobbes, en esto por Hobbes, pero sobre todo por un discípulo de Hobbes que no se le menciona mucho, pero que es muy importante para esto, que es James Harrington. James Harrington, partiendo de Hobbes, propugnaba una república aristocrática, que es inglés, el discípulo de Hobbes, quizá el más importante discípulo de Hobbes, directo. James Harrington, que tiene un libro que se titula Océana y un subtítulo que no recuerdo, un libro gordo, y lo que propone es una república democrática. Eso influye allí tremendamente, junto con otras cosas, influyen, y entonces los norteamericanos, después de dudarlo, una vez que han ganado la guerra, que han vencido los revolucionarios, después de dudarlo si iban a ser aristócratas, una república aristocrática, bajo la influencia de Harrington y de Montesquieu, pero sobre todo de Harrington, o si iba a ser una república democrática, optan por la democracia. Por la democracia con división de poderes, que tampoco existe en Inglaterra. Tampoco existe en Inglaterra, es una equivocación de Montesquieu, que por eso luego toda Europa va a imitar, después de la revolución, la propia revolución quiere imitar a Inglaterra,
y por eso se instala aquí el parlamentarismo, la división de poder desaparece, etcétera, etcétera. División de poder desde abajo, que eso es muy importante, desde abajo y no por arriba. Desde abajo porque se elige a los jueces, se elige al presidente de la República y se elige en elecciones separadas todas y se elige a los senadores y congresistas. Al mismo tiempo eso está garantizado por el autogobierno que viene desde el municipio, pasando por los condados, pasando por los estados, que todos se autogobiernan, es el Gaberman. Bueno, entonces ahí se está, la República Norteamericana, curiosamente, cosa que no se suele decir, lo decía un autor, Pierre Menard, en un libro que se llama La filosofía política del siglo XVI, me parece, decía Pierre Menard, es una forma de democracia orgánica, curiosamente, por eso, porque se basa en el autogobierno. No se basa, no es una democracia inorgánica, como puede ser, como es en el continente europeo, porque aquí el autogobierno prácticamente no existe. Todo depende del Estado, todo se agrupa en torno al Estado. El derecho, por supuesto, no hay derecho público ni derecho privado al no existir Estado, sino que el derecho sigue siendo el common law. Y la libertad política no tiene restricciones. Es decir, como no hay Estado de derecho, las libertades allí no las garantiza el Estado. Las libertades son previas y luego el derecho aparece, los jueces, la actividad judicial, es para aplicar el derecho protegiendo los derechos. Las libertades, perdón, de los norteamericanos, porque el derecho es para proteger libertades. Bueno, se excluye el principio dinástico, etcétera, y se decidirán por el presidencialismo. Ranke decía que es ahí, que con esta revolución es como comenzó la oposición entre monarquía y república, que eran las dos formas a que redujo Maquiavelo las formas de lo político, monarquía o república, prescindiendo como formas de gobierno, prescindiendo del régimen, que es decisivo porque el gobierno depende de cómo sea el régimen, porque eso creo yo, todo gobierno es oligárquico, necesariamente pues se apoya en alguien o en algunos. Es federal, lo que pasa es que esta república es federal por una razón, por la gran extensión, y porque había estados que tenían autogobierno, y entonces es federal, por esa razón. Al revés de lo que se quiere hacer aquí, un estado unitario, descuajarlo, federándolo. Además se forman partidos, pero allí los partidos, una característica es que prácticamente funcionan en vísperas de elecciones, y cuando desaparecen las elecciones los partidos no existen. Los representantes tienen que están inscritos en tal o cual partido, tienen un sitio donde se reúnen con sus representados, que quieren hacer reclamaciones y nada más. Hoy hay maquinarias del partido que siguen vivas en los diversos estados o donde les conviene, pero están prácticamente muertas, están nada más ahí en estado latente para reactivarse cuando vienen las elecciones. Erectos es el cristiano, porque fueran puritanos, fueran católicos, fueran lo que fueran, los que fueron allí, eran cristianos. Y Erectos es cristiano, y sigue siendo probablemente cristiano, creo yo, en general. Luego en Norteamérica se ha extendido la Constitución en el tipo flexible, la prueba es decir, como la inglesa, a la cual se le pueden añadir enmiendas que ya van no sé cuántas enmiendas, que algo la han desnaturalizado, por ejemplo, al introducir los impuestos progresivos, han desnaturalizado el sentido de la Constitución. La política es una nación en que la política exterior no contaba prácticamente al principio, hasta que empieza ya la idea de expansionarse a costa de México, luego, que más bien es no cosa de Estado, que la política empieza a intervenir, el gobierno, claro, le viene bien
y apoya a sus colonos. Y luego contra España. La guerra contra España es cuando ya empieza a intervenir en las relaciones, internacionales, y hoy las relaciones internacionales son fundamentales en Norteamérica. Hay dos partidos, el demócrata y el republicano. Hoy que el republicano más bien atendido intentó renovarlo Eisenhower, pero la verdad es que ha evolucionado también hacia el culto al democratismo ese barato, y hoy en Norteamérica no es socialdemócrata ni mucho menos, hay una reacción muy fuerte, pero tiende hacia ahí. Obama, que quiere incorporar la socialdemocracia, y su modelo además, curiosamente, parece que es Suecia. Bueno, que ha sido el modelo Suecia de la socialdemocracia cuando se ha instalado después de la Segunda Guerra Mundial, en todas partes. Es la primera vez que Suecia influye fundamentalmente, tiene una influencia grande en Europa. Hay un libro que se merecería la pena traducirlo todavía, lo digo que es el de, que se lo cita varias veces, Roland, no se lo cito aquí, Roland Hanford. El neototalitario. Las nuevas totalidades. Que yo sé que estaba traducido, que lo había traducido. Me he hecho con él. Lo tengo del año pasado. Sí. ¿Lo compraste? Sí, en Amazon o en Iberlibro. La edición Sí. del año pasado. No, que cuando ¿Tú lo compraste? Ignacio lo comentó el año pasado, este libro de Neototalitarians, lo compré. Bueno, es un repaso simplemente del socialismo sueco de los años 70. Pero es el mejor que hay, yo creo. Yo no lo conozco, hay Un críticas. repaso a cada capítulo se corresponde a un aspecto, pues, el aspecto educativo, la sanidad, el trabajo, y La libertad, que se usa libertad sexual, libertad sexual, por ejemplo. ¿Cuál es el libro? de neototalitaria. ¿El autor? Hay una edición, Hanford. Hanford, Hanford. sí, Hanford. Huntford. ¿Eso merecería la pena traducirlo todavía? Nah, yo creo que ya se queda un poco obsoleto. ¿Tú crees que no? Es que canta bastante bien el espíritu de la socialdemocracia. Sí. Es que del año es muy años 76. 70. Claro, es del año Él 70. está dirigiéndose a un público norteamericano que viene a decirles cuidado. O sea, lo que estamos aquí, esto que pasa por el paraíso, por el modelo ideal, es a costa de la libertad. ¿Tú crees que no es merece una la pena? supresión de la libertad. ¿Crees que no merece la pena traducirlo? Hombre, con un buen prólogo, No hay tanto por traducir. ya, pero no, bueno, es una sugerencia, ¿no? Hay tanto por Que traducir. es verdad que el modelo sueco ya no ocupa el espacio que ocupaba hace 30 o 40 años. Está como modelo. Pero es el inspirador, Ya, en gran parte. sí, pero ya ha quedado, No, ya, y además, superado. y además se ha vuelto atrás en algunas cosas. Sí, Eso es verdad. ¿En qué sentido quedó superado? no.